Vamos, Camila, contigo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy de acuerdo al tema de nuestro programa del día de hoy y sería el terror, ¿cierto? Hablemos de la psicología del terror, pero haciendo un análisis desde el punto de vista del psicoanálisis y la literatura. El psicoanálisis es una práctica terapéutica que nació en 1896 eh, desde Sigmund Freud y el cual se encargó del estudio del inconsciente. Tenía como objetivo el tratamiento pues, de los problemas emocionales desde el punto de vista de lo que sería el estudio del inconsciente de la persona y la interpretación de los sueños, los actos fallidos, entre muchas otras cosas. Freud también consideraba que, por ejemplo, los impulsos biológicos, más exactamente él hablaba mucho del impulso de la naturaleza sexual que influían en el comportamiento humano. Estos impulsos usualmente o estas tendencias provocaban o causaban un choque de trenes, un inconveniente entre lo que hacía el ser humano o sus acciones y con lo que era normalmente o aceptado o las normas sociales que regían al ser humano, que nos rigen como seres humanos. Entonces, él lo que decía era que en sí estas pulsiones que tenemos los seres humanos, estas tendencias naturales que se encuentran y que son dominadas por el inconsciente, siempre provocan esos inconvenientes o esos encuentros conflictivos entre la realidad aparente y nuestras acciones. Eh, Aunque el psicoanálisis ha sido una teoría que le ha dado a la psicología eh, muchísimo, también ha sido como teoría como teoría no, como técnica de intervención más que todo, ha sido demasiado controvertida. Eh, de otro punto de vista también se ha podido trabajar y se han podido comprender muchos escenarios, como lo que pues nos atañe el día de hoy, que sería desde la crítica y el análisis del arte en general y aquí desde específicamente lo que sería pues la literatura y también el cine. El psicoanálisis de Freud nos vendría a hacer una crítica realmente a la perspectiva psicológica del terror que se ha podido utilizar, que han utilizado muchos autores como herramienta para la creación de sus obras. Según Vélez 2020, una tesis que hizo desde la literatura psicológica y una perspectiva de la realidad sobre la introspección del ser humano, dentro de esos y cómo se utilizan estos perfiles, estos matices narrativos, eh, donde, donde esto ha dado como resultado pues la narrativa psicológica del terror. Entonces, dentro de esta se encuentra este subgénero que vendría siendo desde la narrativa psicológica, la narrativa psicológica del terror. ¿Cierto? Este sería el subgénero que vamos a tratar más o menos a comprender un poco el día de hoy. Bueno, entonces este señor Vélez, Ángel Vélez, hace en su tesis, intenta hacer como una especie de paralelo entre esa perspectiva psicológica del terror, incluso también en las habilidades cognitivas. Él se enfoca, serían las habilidades cognitivas, que está pues a través de la escritura creativa, pues desarrolla este tipo de literatura psicológica del terror. Entonces, nos dice que la psicología del terror nos ayuda desde las circunstancias sociales complejas, desde los seres humanos y cómo estas
se manejan en el inconsciente, provocando ese choque de trenes que les había dicho. Y que también causa que las personas, pues que sus pulsiones son esencialmente aceptadas y lo que vienen a analizarse desde el análisis psicológico y filosófico, incluso reflexivamente. Para este punto nos pone como ejemplo la obra de Thomas Harris, la de El silencio de los inocentes. Y este autor comenta también que en todo su análisis y toda su escritura es muy importante entender que no todo, él dice que no todo lo que hay en sus obras es producto de su imaginación o de la ficción, sino que más bien son cosas que pasan en la vida real. Entonces, son producto de la realidad, que creemos disímil de lo que es normalmente perceptible. Digo disímil de lo que es normalmente perceptible porque usualmente todas estas cosas que leemos o que se encuentran dentro de la teoría, dentro de la teoría no, dentro de la perspectiva psicológica del terror o de este subgénero, a veces podemos creer que no es realidad, que está muy alejado de la realidad y muy por el contrario, hacen referencia a la fatalidad existente de la realidad. Es decir, muchas de estas cuestiones las encontramos también en la crónica, es decir, los problemas mentales, lo que estos provocan y todo el daño que inclusive muchas veces causan, o esa percepción interna mental que tenemos respecto al mundo, todos los seres humanos o incluso a las personas que tienen problemáticas mentales, ¿cierto? Entonces, este análisis de esta obra nos pone en el plan de mirar desde qué perspectiva ha utilizado el autor la mente del ser humano o todas las problemáticas o los aspectos psicológicos alrededor del ser humano como una herramienta para crear y para generar ese tinte terrorífico en su obra. Y lo más importante es que usualmente esta cosmovisión digamos, terrorífica no parte de algo que se ha inventado de los autores, sino que mucho más es de la realidad de la mente humana y cómo la perspectiva hace que los seres humanos, la perspectiva mental, la perspectiva propia que tenemos, hace que nos relacionemos con el mundo y con la realidad. Y cómo esta puede utilizada como una herramienta, puede lograr y puede influir en los lectores los sentimientos de terror y las impresiones y las emociones que cada individuo pues siente y que son deseadas por parte del autor para que el lector pueda sentirlas, cómo puede tratar estos temas que actualmente ya son un poco más conocidos, pero que digamos en muchas épocas de la vida fueron satanizados, fueron ocultos, han sido marginados, han sido estigmatizados dentro de la sociedad porque no se consideraban normales, ¿cierto? Por eso digo yo, de la normalidad, porque hacen parte realmente de una normalidad interna, que era lo que pues estábamos hablando ahorita en momentos anteriores del por qué, pero que siempre han existido y siempre han estado latentes, solo que por esta satanización que se le ha dado, por el mismo proceso de aceptación de esos demonios internos que tiene el ser humano, que son su propia mente y la percepción de la realidad, pues han hecho que hayan quedado relegados hacia un lado o hayan sido marginados este tipo de problemas mentales. Entonces, de lo que trata este subgénero literario
es de utilizar todas estas problemáticas y crear un ambiente como herramienta y crear un ambiente de terror alrededor de lo que el autor le quiere hacer sentir al lector. Entonces, pues no sé, creo que eso sería todo por el día de hoy.